Hola, hoy te mostraré algunas funciones básicas de Benzene. Las funciones random, uniform y random normal. Ambas son funciones que entregan resultados al azar, por eso random, y que sirven para muchas cosas que no eres capaz de determinar con mucha precisión. En general se ocupan mucho en los modelos. Para ello utilizaré este pequeño modelo ya de costos de insumo de una empresa que vende galletones a pedido. A través de esta te mostraré cómo funciona Random Uniform y Random Normal. Veamos. Acá vemos que los 4 ingredientes que utiliza los galletones son azúcar, harina, chips de chocolate y CIF, costo indirecto de fabricación. Todos ellos determinan los costos del insumo, ¿ya? A su vez, estos están determinados por el IPC, ¿ya? Por lo tanto, veamos bien cómo funcionan estos. Vamos con la ecuación y vamos a IPC. IPC está determinado por un random uniform, ¿ya? En donde podemos ver que va desde 0,1 a 0,15. Veámoslo bien, reescribámoslo. Creamos entonces la variable IPC, vamos para acá abajo en funciones, la buscamos, sale random uniform y le damos clic y aparece arriba. Esta, a diferencia del random normal, hace que todos los números que estén dentro del rango que nosotros establezcamos tienen igual de probabilidad de salir. Por eso es que la distribución es uniforme. Ok, al apretarlo nos sale esto arriba y nos salen unas pequeñas ayudas de qué contenido debe tener en cada argumento. Entonces le damos doble clic en mínimo y establecemos el número mínimo que puede tener este azar. Por ejemplo, 0,1. Luego doble clic acá máximo y por ejemplo 0,15. Entonces hemos determinado que el IPC fluctúa entre 0,1 y 0,15 en cada periodo. Y por último, la semilla. La semilla no es nada más que un número al azar que nosotros pongamos, ¿ya? Porque lo que hace esto es que el algoritmo del random toma esta semilla para poder determinar qué número al azar saca de este rango, ¿ya? Entonces, para cuando tú tengas dos ecuaciones random uniformes con el mismo rango y con la misma semilla, en cada tiempo ellos darán el mismo resultado. En cambio, si pusiéramos otra semilla, digamos esta otra, en cada tiempo, aún teniendo el mismo rango, darían resultados distintos. Eso es para que lo sepan. Por ejemplo, sirve para algunas veces poder hacer variar las cosas de la misma manera o hacerlas variar de formas diferentes. Ok, entonces determinamos IPC, chequeamos la sintaxis acá abajo, dice que la ecuación está ok y vamos a... ok, perfecto. Ahora, vemos que el IPC determina los precios de estas cosas. Recuerden que estamos determinando kilo de azúcar, kilo de harina, bolsa de chips de chocolate, porque en el mercado no tenemos el valor de 5 chips de chocolate o 2 cucharitas de azúcar, porque no los podemos obtener así, aunque lo necesite para la receta. Entonces los determinamos por kilo de azúcar. Entramos acá y acá vemos que es una función random en cual el IPC ayuda a determinar las cosas. Vamos a hacerla de nuevo para entenderla. Está vacío, entonces vamos para abajo, buscamos la función random normal y esta, a diferencia de la random uniform, se distribuye de manera normal. Eso quiere decir que si bien hay números en todo el rango posibles de salir, es más probable que salgan aquellos que están cerca de la media. Entonces, el primer argumento de esta función es mínimo. Entonces pongamos que el precio mínimo del kilo de azúcar vendría a ser, no sé, digamos, 300 pesos. Luego, el máximo, si el máximo, cuando el cliente así tiene que ir a comprar al supermercado de urgencia, costaba 1000. Y acá nos pregunta, ¿cuál es el promedio? Bueno, el promedio, eso no tiene que decir el cliente, más o menos cuesta, no sé, 550 el kilo de azúcar. Con una desviación estándar de 80, o sea que varía entre 80 para arriba y 80 para abajo, más o menos. Y por último la semilla, acá otro número al azar, puede ser 0 también. Y, ok, estamos bien, chequeamos la sintaxis y nos dice, alto, te falta el IPC. Es verdad,
Esta variable está siendo afectada por IPC, que está acá, y no la hemos incluido en nuestra ecuación. Hay muchas formas de incluir una variable en la ecuación. Esta en particular es una que propongo yo, no tiene por qué ser así. Pero lo que yo digo es que el IPC afecte el promedio del precio del kilo de azúcar, no el rango total. ¿Ok? También podría hacerlo, ni el rango mínimo. Entonces, tenemos el precio de la media por 1 más IPC. Entonces, lo que va a hacer esto es que a mayor IPC, el precio promedio tendrá a subir. Lo que quiere decir que normalmente tendremos costos de kilo de azúcar más caros. Que trata de eso reflejar un poco la realidad. Ahora sí, chequeamos la sintaxis, vemos que la ecuación está ok, vamos por afuera. El resto de los costos está determinado de la misma forma que lo acabamos de hacer aquí. Y por último, tenemos acá entonces el costo de los insumos, entramos acá, y vemos que el costo de los insumos es nada más que una suma simple de los CIF más el kilo de azúcar, pero esta vez no es el kilo de azúcar, sino que es kilo de azúcar por 5%. Esto es porque, según la receta que nos dio nuestro cliente, entendemos que ocupa el 5% del kilo de azúcar para hacer un puro galletón. Del mismo modo, acá suma el kilo de harina, pero partido en 10. O sea que ocupa 100 gramos de harina para poder hacer el galletón. Y lo mismo pasa con la bolsa de chips de chocolate, que él nos decía que en la bolsa de chips de chocolate venían 50, entonces lo dividimos por 5 y él ocupaba 10. Entonces ahí estaba. Igualmente, esto podría haber sido, por ejemplo, transformado, en vez de dividirlo por 5 sencillamente, podríamos haber hecho una variable random uniforme que hubiese sido entre 3 y 7, con una semilla cualquiera sea. Entonces lo que quiere decir es que las bolsas de chips de chocolate más o menos se dividen entre 3 o 7, porque hay algunos galletones que se le echan más chips de chocolate, que podríamos calcularlo, 50 dividido 3, o algunos que se le echan mucho menos, 50 dividido 7. Y en todos los números en medio. Hay que recordar, sí, que el random uniform y el random normal, ambos entregan un valor que está no es un entero, sino que son decimales. O sea, es cualquier número entre el rango que se entregue. En este caso no podría ser solamente 3, 4, 5, 6, 7, sino que podría ser 3,3, sino que también 3,9,8. Puede ser un número muy pequeño, muy entre medio de las variables. Incluso aunque yo pudiera poner 3,5 con 4, aún tendría infinitas posibilidades en medio. Eso para que lo tengan en cuenta, que se va a utilizar después. Especialmente para cuando nosotros, por ejemplo, tengamos que trabajar con trabajadores. Es muy importante que si bien podemos usar randoms, tenemos que darnos cuenta que los trabajadores no pueden ser tal vez contratados a medias. No puedes decir contraté 0,7 de un trabajador, sino que hay que llevarlo a número entero. Y eso lo vamos a ver después. Y eso. Muchas gracias.